soy Sergio Castro y ahora queremos ver cómo generar números aleatorios con distribución uniforme continua. Recordemos que era una distribución uniforme continua. Era una distribución que tenía la siguiente distribución de función de densidad. O sea, f de x iba a ser igual a 1 sobre b menos a en el intervalo a y b. 0 para todo otro valor de x. Entonces tendríamos como parámetros a, acá vemos en el gráfico el extremo inferior del intervalo, b el extremo superior del intervalo, y durante todo el intervalo tiene la misma función de densidad 1 sobre b menos a. Si podemos ver la función de acumulación la tenemos acá. Bueno, está explicado cómo se obtiene a través de la integral de la función de densidad. Nos queda x menos a sobre menos a. Eso siempre dentro del intervalo a menor o igual que x menor o igual que b. En este caso se había hecho una integral definida entre a y x. Bien, teniendo en cuenta que esa es la función de acumulación, lo que vamos a hacer en el caso de para utilizar la función y generar números aleatorios con este tipo de distribuciones, al valor de f de x mayúscula lo vamos a reemplazar por un r entre 0 y 1 que ya podríamos haber generado o con Excel o con un generador congruencial. Por ejemplo, si hubiéramos tenido un 0,6 como generador congruencial o proveniente de la generación de números aleatorios, acá podríamos ver que si en el eje de los x tenemos la probabilidad acumulada, el 0,6 podría corresponder a la probabilidad acumulada, que si lo trasladamos a la función de acumulación, en este caso me va a estar quedando en un punto correspondiente al eje de x. El 0,6 acá aproximadamente está en 15,42, por lo tanto de esa forma nosotros llamamos la transformada inversa. Estaríamos generando una variable x utilizando números aleatorios entre 0 y 1. Veamos cómo aplicaríamos la fórmula. O sea, la fórmula la tenemos acá arriba. X va a ser igual a más b menos a por r, donde a sería el extremo inferior del intervalo, por ejemplo en este caso 13, b sería el extremo superior del intervalo, en este caso 17, y la fórmula obviamente nos quedaría 13 más 17 menos 13 por r, donde r sería un número aleatorio. Por ejemplo, acá tenemos 4 ejemplos de número aleatorio, un 0,35, podríamos usar más decimales, en este caso yo propongo 2 nomás, pero podrían ser más. Eso con el 0,35 vemos que la fórmula nos quedaría 13 más 17 menos 13 por 0,35, lo cual me da 14,40. Si hubiéramos tenido el 0,81, acá vemos cómo estaría el cálculo, el resultado nos da 16,24. Recordemos que siempre nos va a dar números aleatorios entre esos dos intervalos, nunca valores fuera del intervalo. Por ejemplo, el 0 como número aleatorio nos lleva a 13 más 17 menos 13 por 0, eso nos daría 13. Si por ejemplo probáramos un quinto número, el 0,60 por ejemplo, que había mencionado antes, eso me estaría dando 15,40, era el valor justamente que habíamos podido observar acá. 15, bueno, acá estaba aproximado el valor, el gráfico. Entonces de esa forma ahí vemos cómo generar números aleatorios con distribución, en este caso uniforme. Si a eso lo queremos usar con Excel, en este caso eran valores conocidos, exactos, si lo hubiéramos querido hacer con Excel, acá vemos que para generar números aleatorios entre 0 y 1 para Excel,
usamos la fórmula aleatorio, paréntesis, paréntesis, y bueno, y lo único que tenemos que es aplicar la fórmula para de la misma forma que teníamos antes. Entonces, acá podemos observar que tendríamos A más B menos A, en este caso está en C4 más C5 menos C4, fijado con F4 para que no se muevan los coeficientes, y a eso lo multiplicamos por B19, que en este caso B19 sería el lugar donde está ubicado el número aleatorio con Excel. Entonces, de esa forma tendríamos los números generados entre 13 y 17. Por ejemplo, si estos fueran gramos de azúcar que se extraen con una palita, bueno, 14 gramos habríamos extraído en la primera simulación, 13,31 en la segunda, 13,22 en la tercera, y así sucesivamente. Si acá, por ejemplo, en vez de 13 tuviéramos un 5, acá veríamos que tendríamos obviamente otro rango de variación. Para este caso se generaron cierta cantidad de números, bastantes números, eran 100 números si no me equivoco, no, más de 100, 214 números, y bueno, acá podemos verlos en el gráfico. En este caso estaban generándose números desde 5 a 17, acá podemos ver que en el rango de 5 hasta 17 estarían los valores fila. En este caso el gráfico muestra la relación con los R, en este caso R estaría desde 0 hasta 1. Entonces la relación entre los R a los números aleatorios que tenemos. Bueno, por último podemos ver el gráfico ahí como nos queda la función, en este caso de acumulación, y de esa forma. Acá no confundamos distribución uniforme continua con uniforme discreta. En el caso de una distribución uniforme discreta, las variables x son discretas. Por ejemplo, entre 13 y 17 nosotros tenemos 13, 14, 15, 16 y 17. Son 5 valores. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad, si uno es la probabilidad global, es total acumulada, y todos tienen que tener la misma probabilidad de presentación, por lo tanto un quinto sería la probabilidad de presentación de cada uno de los valores. Y si es discreta no se podrían presentar valores continuos, o bueno, en el caso discreto no necesariamente tiene que ser valores, me refiero a enteros, o sea, podrían ser decimales, pero sigue siendo discreta la cantidad de valores que se presentan, ¿no? Bueno, para la fórmula para generación de variables discreta, en este caso uniforme, la tenemos ubicada acá. Vamos a aumentar, sería en este caso la parte entera de a más b menos a más 1 por r. De esa forma nosotros vamos a extraer el número discreto correspondiente con la probabilidad que acabamos de referenciar. Si no, también podría generarse usando variables discretas. En este caso no estamos analizando esas, pero si no, podría usarse el otro método. Acá vemos que, por ejemplo, entre 13 y 17, con el 0,35 tendríamos 13 más 17 menos 13 más 1 por 0,35. Eso me da como resultado 14, el valor que estábamos buscando. Por ejemplo, en el 0,50 tendríamos 13 más 17 menos 13 sería 4 más 1, 5. 5 por 0,50 sería 2,50. O sea, 13 más 2, sería 17 menos 13 sería 5. 5, o sea que
sería 5 más 1 es 6. Tendríamos, ¿dónde estaba el valor? 0,50 acá. 17 menos 13 más 1 sería 5. Por 0,50 sería 2,50. 13 más 2,50 sería 15,50. Si a eso le tomamos la parte entera, eso me daría 15. Acá justamente el resultado sería 15. Podría haber sido útil ahí haber escrito que extraíamos la parte entera. Entonces, acá vemos que nos están quedando siempre valores entre 13 y 17. Inclusive el 13, inclusive el 17 estarían dentro de esos valores. Si lo hiciéramos con números aleatorios de Excel, acá vemos que usando la fórmula aleatorio de Excel generaríamos números aleatorios y el cálculo sería de la misma forma. En este caso podríamos ver justamente, por ejemplo, bueno, acá está cambiándose porque automáticamente si apretamos F9 podemos ver cómo cambian los números aleatorios. Pero por ejemplo acá propone un número aleatorio 1, ahí estamos viendo que nos dio 17. Con el 0,10 nos dio un 0,3, un 13. Entonces acá por ejemplo con el 0,74 tendríamos 13 más 17 menos 13 más 1 por 0,74. Recordemos que estamos hablando de una distribución discreta uniforme. La función de densidad suele mostrarse de esa forma, o sea, una constante en donde cada botoncito está representando a cada uno de los valores discretos que estamos teniendo en cuenta. Y en este caso la media y la varianza estarían descritas de esa forma, pero sería bueno que recordemos que la función de acumulación se nos presentaría también en forma de bastones. En este caso, como son 5 valores, tendríamos 0,20 la probabilidad para cada una de las partes donde estaríamos acumulados los números aleatorios. Bueno, y con eso ahí tendríamos, habíamos dicho uniforme continuo, A más B menos A por R, uniforme discreta entre la parte entera de A más B menos A más 1 por R, donde R es un número aleatorio entre 0 y 1. Gracias.